Mi nombre es Marvin Giovanni Celaya Guevara, estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de El Salvador. En esta oportunidad quiero abordar el tema de la responsabilidad civil. Esto como parte de las actividades que se encuentran dentro de la materia Derecho Civil 2, obligaciones. Quiero enfocarme en un apartado que se encuentra en la revista Ventana Jurídica 4, específicamente entre las páginas 20 hasta la página 33. A lo largo de este video voy a explicar 7 puntos que son los siguientes: las consideraciones generales, la naturaleza jurídica, quiero explicar las consecuencias civiles de cometer un delito, las personas que incurren en responsabilidad civil, la responsabilidad civil de las personas jurídicas, las formas de cumplir la responsabilidad civil y por último también voy a hablar acerca de los derechos de preferencia. Ahora bien, vamos a comenzar hablando acerca de las consideraciones generales. Y es que acá nos habla de la naturaleza de la responsabilidad civil, mencionándonos que aparte de las sanciones penales, también los delitos generan una responsabilidad civil que buscan la reparación del daño de la víctima y hace una diferencia entre las garantías y el carácter. Y es que la responsabilidad penal es de carácter público y afecta directamente al infractor, limitando sus derechos y libertades en pro del bien común, en contraste con la responsabilidad civil, que es de carácter privado y su finalidad es indemnizar a la persona que ha sido afectada por un delito. Un aspecto de suma importancia es resaltar que el artículo 42 del Código Procesal Penal menciona que las acciones civiles y las penales se pueden ejercer dentro del mismo proceso, facilitando esto para que la víctima reciba una reparación sin necesidad de iniciar un litigio por separado. En el subtema número 2 está la naturaleza jurídica. Y es que acá menciona unos apartados como la identidad de presupuestos. Y es que aunque la responsabilidad civil es independiente de la pena, se fundamenta puramente en el ámbito civil, a diferencia de la pena que se centra en castigar el acto ilícito. Y el artículo 125 del Código Penal establece que la extinción de la responsabilidad penal no exime al infractor de cumplir con la responsabilidad civil, que se rige exclusivamente por las normas del derecho civil de manera plena. Así que el infractor tiene que cumplir con su condena penal, pero también debe responder ante la víctima civilmente. Cabe mencionar también que hay una vinculación sustantiva para la forma de intimidar en cuanto a la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque busca requerir que el infractor enfrente las consecuencias patrimoniales de su conducta ilícita. Y hay una combinación que fortalece la imagen de justicia, porque no solo se enfoca en la resocialización del infractor, sino que también en el bienestar de la víctima. El subtema número 3 habla acerca de las consecuencias civiles al cometimiento de un delito. Y hay una referencia acá del artículo 114 del Código Penal acerca de la obligación de reparación. Y menciona que la ejecución de un delito genera o conlleva consigo una responsabilidad civil que exige reparar el daño cuando éste es tangible y cuando es cuantificable. Digamos que hasta este punto son ciertas características principales para que pueda haber una reparación de un daño. Hay para ello ciertas modalidades de reparación que están estipuladas en el artículo 115 del Código Penal y dentro de ellos se encuentran la restitución, que implica devolver a la víctima los bienes obtenidos por el infractor, la reparación del daño, que abarca tanto los daños físicos, los daños emocionales y también daños promocionales que pudieron haber sido sufridos por la víctima.
tenemos también en este artículo que incluye la indemnización, que esto se enfoca en compensar a la víctima y a sus familiares también por los perjuicios inmorales o materiales causados. La cuantía de esta indemnización se basa en 3 factores: el daño ocasionado, tenemos las necesidades de la víctima y también tenemos el beneficio obtenido ilícitamente por el infractor. El punto 4 retoma la parte de mencionar a las personas que incurren en la responsabilidad civil. Habla de los responsables directos y los responsables subsidiarios. Los directos son los que incluyen al autor del delito y también incluye a sus herederos, los cuales tienen también la obligación de reparar el daño derivado de la conducta ilícita. En casos también de coautoría, todos los responsables comparten la obligación de indemnizar, permitiendo que la víctima reclame de cualquiera de todos ellos la indemnización total. En cuanto a los subsidiarios, abarca personas o también a entidades que, sin haber cometido directamente el delito, tienen una relación con el infractor. Por ejemplo, aquí están los empleadores o los tutores en el caso de los menores. Además de esto, también el Estado puede asumir responsabilidad subsidiaria cuando el infractor sea un funcionario público, aunque para ello primero se debe demostrar la solvencia de este funcionario. Existen también casos especiales de responsabilidad subsidiaria que incluye situaciones como enriquecimiento injusto y la responsabilidad del empleador cuando el delito incurre en el entorno laboral, asegurando que las víctimas cuenten con una fuente adicional para poder exigir la compensación en caso de que el responsable directo sea insolvente. El punto número 5 hace referencia a la responsabilidad civil de las personas jurídicas. Es que acá nos menciona que algunas empresas o algunas otras entidades son responsables de los actos que cometan sus empleados en el ejercicio de las propias funciones. También el Estado tiene su responsabilidad y en cuanto a esto, es responsable por los actos ilícitos que se cometan por parte de los funcionarios públicos, siempre que la ley lo estipule explícitamente. Esta responsabilidad cubre tanto a la administración estatal, administraciones públicas, autónomas e incluye a los gobiernos municipales. Aquí hay que aclarar que hay algunas limitaciones y es que el Estado restringe la responsabilidad a delitos que se han cometido en el desempeño del cargo. Y en algunos casos en que el funcionario cometa un delito fuera de sus funciones oficiales, cuando sucede esto, el Estado no se hace responsable. El subtema número 6 corresponde a la forma de cumplir la responsabilidad civil. Pueden ser solidarias, por transmisión, por repetición y también por extinción. En cuanto a las solidarias, es que la responsabilidad civil entre los partícipes de un delito permite que la víctima exija la totalidad de la indemnización a cualquiera de todos los que están involucrados. La transmisión a los herederos, esta menciona que la responsabilidad es transmitida a los herederos del infractor, quienes responderán hasta el límite de los bienes sucesoriales. Esta disposición lo que asegura es que la víctima reciba la compensación aún con el fallecimiento del infractor antes del cumplimiento de su responsabilidad. Cabe mencionar que la responsabilidad civil no se extingue con pena, de modo que aunque el infractor cumpla su condena, persiste la obligación de indemnizar a la víctima hasta que se dé su total cumplimiento. Finalmente, la revista Ventana Jurídica hace referencia en su último punto acerca de las de preferencia, y es que está la prelación en el pago, que en caso de insuficiencia patrimonial del responsable hay una orden que está primeramente la reparación de los daños,
Luego está el pago de la multa, y por último el resarcimiento de los gastos procesales. ¿Y por qué es importante que exista este tipo de prelación? Es que este orden garantiza que las necesidades de la víctima tengan una prioridad sobre otros gastos, destacando el carácter compensatorio y restaurador de la responsabilidad civil derivada del delito. Con estas palabras he expuesto acerca de la responsabilidad civil que se deriva del delito, tomando como base la explicación y lo que se encuentra dentro de la revista Ventana Jurídica 4, específicamente en la información contemplada entre la página 20 hasta la página número 33.